Dando una prueba a un grupo de estudiantes, los grados y el género se resumen a continuación. Si un estudiante es elegido aleatorio, encuentre la probabilidad de que el estudiante no obtuvo una B. Encuentre primero esta probabilidad utilizando la fórmula de probabilidad básica, y luego usaremos la fórmula para complementar un evento. Utilizando la fórmula básica de probabilidad. La probabilidad de un estudiante que no tenga un grado de B sería igual al número favorable de resultados dividido por el número total de resultados. O en este caso sería el número total de estudiantes que no se dividirá por el número total de estudiantes que hacen la prueba. Bien, mirando la mesa, si un estudiante no obtuvo A, cualquiera recibieron una A o una C. Aviso: 28 estudiantes recibieron una A, que no es A, y 23 estudiantes recibieron A, que no es una B. Y, finalmente, un total de 89 estudiantes realizaron la prueba. La probabilidad de que un estudiante no obtuvo A sería igual a 28 más 23, el número favorable de resultados o el número de grados que no fueron divididos por el número total de estudiantes que hacen la prueba, que es 89. Que nos da 51 divididos por 89 por la probabilidad que un estudiante aleatorio no obtuvo una B. La probabilidad puede expresarse como fracción, decimal o porcentaje. Dejemos esto como una fracción por el momento ahora, pero aviso: como si esto simplificó, debemos, pero esto no simplifica. Ahora vamos a usar la fórmula de complemento dada aquí. La probabilidad de no B, que también podemos escribir como B con una barra sobre él, también es igual a 1. La probabilidad de A, que sería 1, la probabilidad de un estudiante que recibe A, sería igual al número de estudiantes que recibieron A dividido por el número total de estudiantes que hicieron la prueba. Bien, aviso de que 38 estudiantes recibieron A. Por lo tanto, la probabilidad de que un estudiante reciba A sería dividida por 89. Y ahora encontremos esta diferencia. 1 igual 89. Otra vez, aviso como esto igual 1, pero ahora tenemos un denominador común, por lo que podemos ir adelante y restar. Aviso como esto nos da 51. Por lo tanto, la probabilidad es la misma mismo que utilizo la fórmula básica de probabilidad o la probabilidad para complementar un evento. Tomamos también el tiempo de escribir esta probabilidad como un decimal y un porcentaje. Para convertir una fracción en un decimal, dividiremos, tanto tenemos 51 divididos por 89. Vuelvamos a 4 lugares decimales, así que este sería aproximadamente 0.5730. Aviso como los 3 aquí indican redondearse. Como porcentaje, multiplicaremos por 100 y agregaremos un signo por ciento o mover el punto decimal hacia la derecha 2 veces dando US 57.30%. Tenga en cuenta que el valor fraccional es exacto, y el decimal y el porcentaje son aproximaciones. Espero que hayas encontrado esto útil.